Cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Como siempre, agradecemos su participación en las sesiones pasadas de nuestra lectura conjunta de Más allá del bien y del mal. Esta semana nos ocupa el análisis y la conversación en torno a los dos últimos capítulos de la sección sexta, titulada Nosotros los Doctos. En estos apartados, Nietzsche continúa su exposición sobre la profundidad y complejidad que subyace en la definición de filósofo. En estos apartados, Nietzsche nos dirá que la esencia del filósofo recae en su tarea y en su responsabilidad con ella. Esta tarea no es otra que la de ser un ser humano orientado siempre al futuro, es decir, estar constantemente inconforme con su presente. Pero no solo eso, no es simple inconformidad, sino que el filósofo es un arduo contradictor y enemigo de los ideales que rigen su presente. Su tarea como contradictor es difícil y solitaria, pero en la fidelidad a este principio está su grandeza. Así pues, Nietzsche define al filósofo como la conciencia malvada de su tiempo, como aquel que está siempre en busca de una nueva grandeza, en busca de un nuevo camino no transitado. Esto mismo lo lleva a ser necesariamente un hombre solitario que se aleja de la masa y de la semejanza. No quiere ser igual a los demás y no quiere acoplarse a los ideales de su sociedad, pues para él esta igualdad no es más que igualdad en la injusticia. El filósofo busca su propio modo de actuar, un nuevo ideal que crea justo y respetuoso consigo mismo. Por otra parte, em, Nietzsche hace énfasis en el hecho de que el discurso filosófico debe necesariamente estar basado y orientado en su propia experiencia. Nos dice que no se puede enseñar lo que un filósofo es, sino que hay que saberlo por la experiencia. Es decir, que el filósofo vive la filosofía, vive sus disgustos, sus aspiraciones e ideales en carne propia, y no es un simple académico o especialista que vive de manera inconsecuente. De aquí que Nietzsche nos diga que los filósofos nacen gracias a sus antecesores, gracias a su sangre. Aunque esto pueda parecer controversial, podríamos entender que los filósofos nacen precisamente de su historia de vida, pero más aún como producto de su historia social. Los mismos valores e ideales que, que lo han formado son aquellos a los que el filósofo es contradictor. Es la represión, el castigo y el poder quienes procrean a sus mismos contradictores. Para finalizar, quisiera presentar un problema que nos presenta el texto para poder seguir conversando eh, en torno a estos apartados del texto. Y bueno, esta es una pregunta que nos hace directamente Nietzsche y, y es respecto de si aún es posible la grandeza, es decir, si aún es posible que nuestra sociedad procree espíritus contradictores que puedan orientar nuevos modos de actuar y nuevos caminos en los que transitar. Como nos decía Nietzsche, el filosofar es un acto contradictor contra los ideales del presente. Pero, ¿qué pasa si los ideales presentes, como por ejemplo el capitalismo, nos engañan para creer que un futuro diferente no es posible? O peor aún,
que los ideales presentes del consumo y el entretenimiento, por ejemplo, eh, nos hagan creer que ya somos libres y elimine toda necesidad de contradicción. Aún es posible, o de qué manera sería posible, el surgimiento de un filósofo. Entonces, ¿qué significa ser filósofo ahora? ¿Qué significa ser un contradictor en nuestra época? Bueno, con esto finalizaría el comentario y la coordinación. Les deseo una muy feliz tarde.